Vamos a hablar un poquito de venas del miembro superior, aunque sean los conceptos así más grandes, más importantes. Obviamente que si el árbol arterial finaliza en la mano, el árbol venoso, es decir, el árbol de drenaje venoso, inicia en la mano y finaliza en los segmentos más proximales al corazón, que es en donde debe drenar finalmente, ¿no? Entre las arterias y las venas hay redes de capilares que son los responsables de hacer el intercambio. Estas redes capilares son microscópicos, no anatómicos, no se pueden ver anatómicamente, se estudian por microscopía en la materia histología. Así que nosotros lo único que hacemos es ver la finalización del riego arterial y el inicio del drenaje venoso, entendiendo que en el medio hay una capilarización. Todo el drenaje venoso del miembro superior inicia naturalmente en la mano. Vamos a recordar que la mano está constituida por tres partes, tres grandes regiones anatómicas. Una región tenar, que es la región que corresponde al pulgar. Una región hipotenar, que es la región que corresponde al meñique, al quinto dedo de la mano. Y una región palmar media o celda palmar media, que es la que corresponde a lo que está en el medio entre la tenar y la hipotenar, respectivamente. En ese sentido, tenemos tres lechos venosos, tres configuraciones venosas diferentes, un lecho venoso tenar, un lecho venoso hipotenar y un lecho venoso palmar medio. Y de estos lechos venosos se van formando diferentes venas, ¿sí? De estos lechos venosos, que son todas venas muy, muy pequeñas, que recorren cada una de estas regiones, esas venas se van anastomosando para ir formando venas de mayor calibre, de mayor tamaño. Así como tenemos tres lechos venosos palmares, tenemos un lecho venoso dorsal, el cual también colabora para la formación fundamentalmente de las venas más importantes que tenemos en el miembro superior. ¿Estamos? Pero bueno, de estos lechos venosos, básicamente el lecho venoso tenar y el palmar medio se anastomosan para formar la vena cefálica y el lecho venoso hipotenar y el dorsal se anastomosan para formar la vena basílica. En el centro, estamos hablando siempre a nivel distal del antebrazo. En el centro, en el antebrazo, encontramos en la cara anterior un conjunto de venas que constituyen anastomóticamente un tercer sistema, que es el sistema de la vena mediana. Es mucho más evidente este sistema en la parte superior del antebrazo, no en la parte distal. La parte distal es más irregular debido a que en la parte distal se están formando estas venas y por lo tanto la configuración es bastante más irregular como les dije al principio. Pero sí, en el tercio distal, perdón, en el tercio proximal, en el tercio más superior del antebrazo, sí se puede ver bien esta configuración que estábamos hablando recién, formada por un lecho venoso mediano, que son venas que caminan por la parte media del antebrazo, un lecho venoso cefálico, que es la vena principal que encontramos en la parte lateral, ¿sí? Una vena cefálica, y un lecho venoso basílico, que es el lecho venoso medial. Entonces, en base a esta configuración vamos a encontrar las tres famosas venas que llegan al codo, que van a ser la vena mediana, ahí, la vena cefálica y la vena basílica respectivamente. Recordemos que la vena basílica toma relación con el canal bicipital medial, la vena cefálica toma relación con el canal bicipital lateral y la vena mediana, al llegar al pliegue del codo, se divide en dos ramas. En una rama, mediana cefálica, se llama así, rama mediana cefálica, y una rama mediana basílica, que la rama mediana cefálica drena en la cefálica, ¿sí? Y la rama mediana basílica drena en la basílica, naturalmente. Estas son las venas clásicas de donde se hace la venopunción para obtener sangre. Cada vez que hacemos una venopunción para sacar sangre, utilizamos estas venas del codo porque son muy superficiales. Por otro lado, hay que recordar que todo lo que es el drenaje venoso está organizado en dos planos. Tenemos un plano supraponeurótico o plano superficial y tenemos un plano infraponeurótico o plano profundo. Todo esto que estamos viendo acá, todas estas venas que vemos acá en el miembro superior, son venas del plano superficial, son venas superficiales. Son venas que están entre la piel y el músculo. Y como están entre la piel y el músculo, se pueden ver o se pueden palpar, ¿m? Desde la piel.
En cambio, las venas profundas, que están por debajo de los músculos, entre los músculos y los huesos y que acompañan las arterias, esas no se pueden palpar normalmente, no se pueden ver y muy difícilmente se puede acceder a ellas a través de una venopunción. Lo que utilizamos siempre, por lo general, es, como se llama, las venas del drenaje venoso superficial, del supraponeurótico. Repetimos entonces conceptualmente. En la mano se originan los lechos venosos que dan origen a todo el drenaje venoso del miembro superior. Los lechos venosos son cuatro, tres palmares, que es el hipotenar, palmar medio, hipotenar, palmar medio y tenar, y tenemos un lecho dorsal, ¿de acuerdo? Del lecho dorsal, como dijimos al principio, sí, vámonos. Del lecho tenar y del lecho palmar medio se origina la vena cefálica. Del lecho palmar medio y del lecho hipotenar, junto con el lecho dorsal, se originan la basílica, se origina la vena basílica. Y del resto de las venas que provienen del lecho palmar medio, de esta región media, se originan el sistema mediano. El sistema mediano está formado por un conjunto de venas que al anastomosarse forman la famosa vena mediana del antebrazo. En la cara posterior del antebrazo vamos a encontrar un montón de anastomosis, fundamentalmente entre el lecho basílico y el lecho cefálico, entre la vena basílica y la vena cefálica. ¿Mm? La vena cefálica, a ver, se los muestro de nuevo para que entiendan. La vena cefálica, que es esta vena que pasa por acá, esta vena que camina por acá, bueno, ahí, hasta que le pegue. ¿Sí? La vena cefálica se origina fundamentalmente del lecho tenar, este que está acá, y del lecho palmar medio, ¿ves? Tenemos un lecho tenar. Esto es lo que está descrito en el Rubier, ¿eh? Puede ser que encuentren en otras bibliografías, la Target o en el Gray o en el Moore, que encuentren otro tipo de configuración, pero las venas son lo más variable que tenemos en el cuerpo. Entonces es muy normal encontrar variaciones anatómicas entre diferentes bibliografías. Entonces, las venas provenientes de la región tenar con las venas provenientes de la región palmar media se anastomosan para formar la vena cefálica. Las venas del lecho hipotenar con las del lecho dorsal con las del lecho palmar medio, acá, se anastomosan para formar la vena basílica. La basílica es hipotenar, palmar medio y dorsal. Y el resto de las venas del lecho palmar medio, del lecho acá central, originan el sistema mediano, este sistema que está acá. Sistema de venas medianas, ¿ven? Sistema de venas medianas. Finalmente, en la parte superior del antebrazo encontramos fundamentalmente tres sistemas. El sistema de la cefálica, el sistema de la basílica y el sistema de la vena mediana. La vena mediana, al llegar al pliegue del codo, se divide en una mediana cefálica y en una mediana basílica. A través de este sistema anastomótico mediano cefálico, mediana basílica, la sangre que viene por el sistema mediano drena en la cefálica o en la basílica respectivamente. Y ya a nivel del brazo, solamente nos quedan dos sistemas. Nos queda el sistema cefálico, el sistema de la vena cefálica y el sistema de la vena basílica. Tanto la vena cefálica como la vena basílica son venas superficiales. Y todas las venas superficiales drenan en venas profundas. Mira, te voy a sacar el bíceps para que veas cómo la vena, esta que está acá, que es la vena basílica, termina drenando en la vena braquial. Acá tenés la vena basílica, acá tenés las venas braquiales que acompañan la arteria braquial. Y más hacia arriba sacamos el coraco braquial también de acá. Y vamos a ver cómo esta vena, que es la vena basílica, ¿ves? La vena basílica termina drenando o anastomosándose con las venas braquiales. Entonces recuerden algo muy importante. Las venas braquiales que acompañan a la arteria, que son las venas profundas, se anastomosan con la vena, ¿sí? Se anastomosan con la vena basílica. Entonces la basílica drena en las braquiales. La anastomosis entre la basílica y las braquiales da lugar a la vena axilar. La anastomosis de la vena basílica con las venas braquiales da como formación o da como lugar a la vena axilar.
¿Qué pasó con la cefálica? Es decir, acá terminó la basílica, ¿no? La basílica finaliza ahí. ¿Qué pasó con la cefálica? La cefálica hace lo siguiente, miren. La cefálica viene recorriendo este surco que encontramos, ¿sí? Que encontramos en el borde lateral de la porción larga del bíceps braquial, por supuesto. Asciende, asciende, asciende. Se introduce dentro de este conducto que está acá, dentro de este pliegue que se da entre el pectoral y el deltoides. Se llama conducto deltopectoral. El conducto deltopectoral, que es ese conducto que está ahí, es ese pliegue intermuscular, tiene un pequeño orificio que se llama foramen oval en la parte superior. Ahí, si vos pudieses ver, espera que vamos a sacar acá el platisma. Bueno, acá entre el deltoides, entre el vientre anterior del deltoides y las fibras superiores del pectoral, ahí hay una fascia que se llama fascia clavipectoral o deltopectoral, que es lo mismo. Esta fascia clavipectoral, que debería aparecer acá, tiene un agujero ahí, que se llama agujero oval. Entonces la vena cefálica viene caminando por acá, ¿sí? Pasa primero entre ese pequeño conductito que está ahí, se llama delto bicipital, pasa por el conducto delto bicipital, después por el delto pectoral, que es todo esto que está acá, y después llega a este foramen en la parte superior del conducto delto pectoral, atraviesa el foramen oval y ahí se hace profunda. La vena que es superficial se hace profunda. Y ahí es en donde la vena, como se ve acá, la vena cefálica drena en la vena subclavia. Subclavia barra axilar. ¿Sí? Vena subclavia. ¿Ven? Bueno, todavía sigue siendo axilar. Pero, en líneas generales, recuerden esto, para no olvidarse. En el brazo tenemos dos venas. Tenemos una vena cefálica que es más lateral y una vena basílica que es más medial. La vena basílica drena en la vena braquial y la vena cefálica drena en la vena axilar o subclavia, dependiendo de la bibliografía, pero drena más arriba. Y algo que preguntan un montón es cuál es la relación que tiene la vena cefálica con los músculos que forman parte de la pared anterior de la axila. Y lo que ustedes tienen que responder es que la vena cefálica, cuando está llegando a su drenaje final, es decir, cuando está llegando a su drenaje terminal, pasa por el conducto primero delto bicipital, después por el conducto delto pectoral, y cuando pasó por acá por el conducto o por el pliegue delto pectoral, atraviesa el foramen oval de la fascia delto pectoral, o clavipectoral, que es lo mismo, y ahí es en donde drena en la vena axilar. Otra pregunta que te hacen también, que es lo mismo pero invertida, es cuál es el contenido del canal o del pliegue o del conducto, que es todo lo mismo, delto pectoral. Y lo que vos tenés que decir en este caso es la vena cefálica, la rama pectoral de la arteria tóraco-acromial. ¿Se acuerdan la acromio-torácica que dijimos que la acromio-torácica tenía cuatro ramas? Una rama clavicular, una rama pectoral, una rama deltoidea y una rama acromial. Bueno, por ahí pasa la rama pectoral. ¿Mm? Aunque una vez leí en la tarjeta, ahora que me acuerdo, que también pasaba la rama, creo que la rama deltoidea también se relacionaba con esto. Pero bueno, eso después búsquenlo ustedes y fíjense cuál es la rama que pasa por ahí, porque en diferentes libros dice diferentes cosas. Es la rama deltoidea. Ahí está, sí, ahora me acuerdo. Acá en la facultad dicen que es la rama deltoidea, así que nos quedamos con la rama deltoidea. Entonces pasa la vena cefálica con la rama deltoidea de la arteria cromiotorácica y una rama sensitiva que pasa por ahí, un nervio sensitivo, que es el nervio deltoideo, se llama así, deltoideo superficial. Bueno, y una vez que la cefálica desemboca acá, que la cefálica drena acá en la arteria axilar, ahí termina todo el recorrido de las venas del miembro superior. La axilar después se continúa con la subclavia y la subclavia se anastomosa. Miren esto, a ver, vamos a sacar los músculos. La vena subclavia, que es esta que está acá, se anastomosa con la vena yugular interna, que es esa vena que viene ahí, formando algo que se llama confluente yúgulo subclavio. Entonces, la vena subclavia, ven acá tenés la vena axilar, ¿no? La vena axilar recibía a la vena cefálica.
En cambio, acá abajo tenés la vena braquial. La vena braquial recibe a la vena basílica, ¿ves? Mirá. La vena braquial recibe a la vena basílica para la formación de la vena axilar. Entonces, braquial más basílica forman la axilar. Luego la axilar recibe a la cefálica, acá bien arriba, cerca de la coracoides, recibe a la cefálica, continúa siendo axilar hasta que la axilar se transforma en subclavia. La subclavia recibe a la yugular externa, pero esa no es importante, sigue siendo subclavia, y cuando la subclavia se anastomosa con la yugular interna, acá con la yugular interna, forma el confluente yúgulo subclavio, se llama así, confluente venoso yúgulo subclavio, y de este confluente venoso yúgulo subclavio nace el tronco venoso brachiocefálico, ¿ven? Tronco venoso brachiocefálico, que se da por la anastomosis de la yugular interna con la subclavia. Entonces, subclavia más yugular interna, tronco venoso brachiocefálico. El tronco venoso brachiocefálico derecho, este que está acá, el derecho, ¿qué onda que no me lo marca? Con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿ves? El derecho con el izquierdo, se anastomosan los dos para formar la vena cava superior. Y la vena cava superior, uy, cualquiera. Y la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha, y al desembocar en la aurícula derecha, termina llevándole sangre al corazón, toda la sangre venosa que viene de acá arriba, ¿ves? Entonces, la vena cava superior se forma, vamos al revés, en sentido retrógrado. La vena cava superior, que es la que drena en la aurícula derecha, ahí tenés, ¿no? La aurícula derecha. La aurícula derecha recibe a la vena cava superior y a la vena cava inferior, pero eso está ahí abajo, no tiene nada que ver con esto. La vena cava superior se forma por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, ¿ves? Tronco venoso brachiocefálico derecho con tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Los dos troncos venosos se anastomosan para formar la cava superior. Listo. Cava superior entonces, tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Los troncos venosos brachiocefálicos se forman por la unión de la yugular interna con la subclavia. Yugular interna con subclavia. La subclavia a su vez se forma por la axilar recibe en el tercio superior a la cefálica, pero a su vez la axilar se forma, perdón, a su vez la axilar se forma por la unión de la basílica con la braquial. Entonces, si vos te preguntan, ¿dónde drena la basílica? Vos tenés que decir, bueno, la basílica drena en la braquial para la formación del axilar. ¿Dónde drena la cefálica? Bueno, la cefálica drena en la axilar antes de transformarse en subclavia. Y después recordar el recorridito ese que tiene la cefálica a nivel del surco deltopectoral, del surco delto bicipital primero, después deltopectoral. Bien, a ver. Álvaro pregunta que no entendió muy bien el recorrido de la arteria, perdón, de la vena basílica. La vena basílica se origina acá en, básicamente según lo que está descrito, ¿no? Se origina acá en los lechos hipotenares. Vos acá tenés un lecho hipotenar, palmar y dorsal. Estos dos lechos hipotenares se anastomosan o se unen para formar finalmente la vena basílica. En realidad, la vena basílica recibe sangre de un montón de lugares de la mano, pero fundamentalmente de los lechos hipotenares. Hipotenares, palmares medios. De ahí recorre siempre toda la cara medial del antebrazo, ¿ves? Va recorriendo la cara medial del antebrazo y hacia posterior, hacia la parte dorsal, va recibiendo anastomosis provenientes de la cefálica, es decir, del otro lado, ¿no? Entre la cefálica y la basílica, a nivel antebraquial, hay un montón de anastomosis que se consideran parte de la vena basílica. La vena basílica, cuando llega acá a nivel del codo, pasa a formar parte del contenido superficial del canal bicipital medial. Es parte del contenido superficial, ¿se acuerdan de esto? El contenido superficial del canal bicipital medial era la vena basílica, una rama sensitiva del nervio músculo cutáneo, perdón, del cutáneo braquial antemedial, y además la recurrente cubital anterior. Entonces, arteria recurrente cubital anterior, vena basílica y una rama sensitiva del braquial cutáneo interno. Ese es el contenido superficial del canal bicipital medial. El contenido profundo del canal bicipital medial, que lo ves acá, es la arteria braquial, las venas braquiales y el nervio mediano.
Puede ser que para algunas biografías también la arteria recurrente cubital anterior también forme parte del contenido profundo. Pero bueno, eso lo ven ustedes ahí. Una vez que la vena atravesó el canal bicipital medial, sigue ascendiendo, siempre relacionada con la cara medial de la porción corta del bíceps, hasta que finalmente llega a nivel de las venas braquiales, es decir, se hace profundo junto con las venas braquiales y termina drenando en las venas braquiales para la formación de la vena axilar. Es decir, se termina como anastomosando con las venas braquiales para formar la vena axilar. Y ahí murió la vena basílica. Eso es todo el recorrido de la vena basílica. Eso es todo lo importante que tenés que recordar de la vena basílica. La vena cefálica ya la describimos completa. ¿Mm? Profe, es en Sí. la basílica que se saca la sangre para el hemograma. Sí, la sangre del hemograma se puede sacar, dependiendo, en realidad depende mucho de lo que encuentres. En el pliegue del codo se utiliza mucho la basílica, se utiliza la mediana basílica, que está acá, o se utiliza la mediana cefálica o la cefálica. A mí me gusta mucho más la cefálica porque es una vena más grande, tiene mayor calibre. Por lo general, cuando utilizas el lazo para comprimir y de esa manera generar aumento del retorno venoso, tienden a distenderse más las venas. Es como que la mediana cefálica y la cefálica son más utilizadas, pero sí, puedes utilizar. Todo va a depender de la cantidad de tejido celular subcutáneo que tenga la persona, si es más gordita, si es más flaquita, si tiene mayor masa muscular y por lo tanto las venas estén más hipertrofiadas. Depende de un montón de cosas, ¿viste? O sea, por ejemplo, a ver, ¿ves ahí lo mío? ¿Ves mis venas ahí? Esa vena que estoy marcando ahí, ¿qué vena es? Esto es medial y esto es lateral. Mediana. Esa que se ve ahí, ¿cuál es? La mediana, profe. ¿Mediana qué? Lateral. Claro, la mediana cefálica, ¿no? Y esta que se ve acá, Cefálica. la cefálica, claro. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, a mí las basílicas no se me ven, ¿no? A mí no se me nota la basílica. Fíjense ustedes en sus cuerpos, a ver si ustedes en sus codos se llegan a ver. A mí la basílica no se me ve prácticamente en casi todo su recorrido, no se me ve a mí la basílica. Pero sí la cefálica se me agarra bien acá. Entonces a mí siempre que me sacan sangre, me agarran la cefálica acá, o acá arriba, o la mediana cefálica acá. Ya las medianas, propiamente dichas, son más profundas, un poquito más profundas, y ya no se ven, ¿ves? Entonces si no la podés ver es muy difícil agarrarla. Pero sí, acá en el pliegue del codo se puede ver muy bien, ¿no? Ahí se puede ver muy bien la mediana cefálica y la cefálica propiamente dicha, ¿ves? Pero todo va a depender. Hay personas que se le ve muy bien la basílica acá y la palpás muy bien y tiene muy buen retorno y la podés canalizar. ¿Se entendió o no? Todo va a Sí, depender, profe. Claro, profe. Sí, todo va a sí, depender de la gracias. Sí, persona, sí, profe. propiamente dicho. Bueno, gente, hasta acá, ¿alguna duda? La parte venosa era 4 palabras, eran 4 cosas y ya está. ¿Nada? Bueno, finalizamos acá por hoy, chicos.